gracia con cada uno de ustedes, hermanos, amigos y toda aquella persona que nos está escuchando desde su hogar en este hermoso servicio virtual que los hermanos hemos preparado para ustedes, para primeramente glorificar y darle honra al Señor y después para edificar el cuerpo de Cristo. Este es el medio que el Señor ha provisto hasta ahora para que podamos interactuar, para que podamos estar en comunicación, unidos, hasta que el Señor decida que volvamos al templo, que será muy pronto. Hermanos, hoy quiero animarlos que se unan con nosotros en oración para darle inicio a este manjar, a este servicio que el Señor, por medio de nuestros hermanos, ha preparado, ha dirigido para cada uno de ustedes. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre misericordioso, Dios, tu misericordia y tu gracia que siempre han estado disponibles para cada uno de nosotros, para todo aquel que te pueda aceptar como tu Salvador y como su Señor. Padre amado, gracias porque en lugar de un juicio que merecíamos, usted nos ha salvado. Gracias porque también ha perdonado nuestros pecados y nos ha entregado una vida eterna y abundante en el cielo. Y por esta gracia y misericordia, Señor, caemos ante ti postrado en adoración, en agradecimiento, que podemos entrar al trono de la gracia sin ningún temor, trayendo todas nuestras peticiones, no solo de nosotros, sino por todas aquellas personas que aún no han recibido este regalo de tu gracia, de salvación, del perdón de sus pecados. Señor, ayúdanos a poder transmitir, a poder dar aquello que hemos recibido por gracia. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos, a ser piadosos, a ser amorosos, a ser misericordiosos con aquellas personas que están en necesidad o en alguna desventaja, Señor. Padre, que podamos reflejar aquella expresión plena de la misericordia y la gracia que solo a través de tu Hijo Jesucristo podemos dar. En el nombre de Jesús. Amén.
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a este servicio virtual de hoy domingo ya 30 de agosto. Uno de los ya pocos servicios virtuales, gracias a Dios, que se van a hacer, ¿no? Ya esperando ir a la iglesia, ¿no? Y podernos ver y estar otra vez unidos como familia, ¿no? Espero que este servicio sea mucha bendición para cada uno de nosotros. Tomemos la palabra en nuestro corazón y pidamos al Señor que sea Él obrando en nuestras vidas y tocando nuestros corazones con el mensaje de hoy. Que el Señor les bendiga y bienvenidos. Hermano mío, gracia, paz, en el nombre del Señor Jesús.
Bienvenidos a este momento de adoración en el que, como cuerpo unidos en un mismo espíritu, recordamos la obra maravillosa del Hijo único de Dios, el Señor Jesús, quien se despojó a sí mismo, vino, realmente vino, encarnó, se hizo hombre y tomó tu lugar, tomó mi lugar para pagar ese precio que ninguno de nosotros podría haber pagado. Si estás con alguien, un amigo, un familiar, que no conozca o que no esté bajo las promesas del Señor Jesús, yo te pediría, en el nombre del Señor que represento, que le hables y que le expliques lo que el mensaje puede traer. Y que lo mires de la misma manera en que Dios Padre te ha mirado a ti a través de su Hijo, con la certeza que el Espíritu de Dios pone en tu corazón, que te mira con ojos de amor, un amor sin condiciones. Bienvenido, hermano. Hablar de pandemia hoy en día se ha vuelto un lugar muy común. Hablar de pandemia se ha hecho un tema ya desgastado y casi que aburridor, ¿verdad? Muchas personas lo maximizan y buscan noticias exageradas y las promueven, las hacen virales. Otras personas lo minimizan y dicen eso es nada, eso realmente no es para tanto, y hacen bromas del asunto. Y otros hasta lo niegan y dicen todo eso no es más que una mentira de Satanás. Bueno, todas esas opciones tienen sus razones. Yo tengo la mía, sé que el virus existe. Reconozco que se han exagerado algunas cosas, pero no puedo caer en la trampa de negar algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Septiembre está llegando y una especie de nuevo normal se está instaurando, ¿verdad? Las empresas han abierto, los vuelos se están abriendo, nacionales e internacionales, muchos negocios están retornando a su normalidad y las escuelas, las universidades están comenzando a trabajar. Y dentro de todo ese tipo de nuevo normal yo escucho siempre muchos comentarios y me interesa sobre todo los comentarios que escucho en la iglesia de Jesucristo. Y quiero traerte un mensaje relacionado con eso. Hoy quiero que reflexionemos sobre el amor de Dios, sobre su gracia, su justicia, sobre su misericordia, sobre su perdón en medio de estos tiempos de pandemia. Quiero que conserves este texto en tu corazón. El texto está en la carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 2, en los versos del 8 al 10. Estoy tomando la Reina Valera contemporánea. Y dice así, parafraseando, la verdad, el apóstol Pablo le dice a los efesios, recuerden que la gracia de Dios los salvó a ustedes por medio de la fe. Esa fe no vino de ustedes, esa fe es un regalo de Dios. Esa fe y esa gracia no son el resultado de lo que ustedes o yo o los efesios para ese momento pudieran haber hecho o podrían haber hecho. Dice Pablo, al contrario, nosotros somos hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús, hechos nuevos para que caminemos por buenas obras que ya Dios diseñó, pensó de antemano para cada uno de nosotros. Así que es importante saber lo que la gracia ha hecho en nuestras vidas y es importante saber vivir bajo esa idea de lo que la gracia ha hecho para nosotros. Y todavía más importante el reconocer que si de gracia recibimos, de gracia hemos de dar. Así que hay un texto sobre el cual quiero que reflexiones en este tiempo de pandemia, porque creo que la iglesia se ha hecho muy fácil, se ha hecho muy liviana para levantar dedos acusadores, para levantar juicios, para establecer condenaciones. Y me voy a referir específicamente a todos aquellos que están diciendo que la pandemia es un castigo de Dios, que la pandemia es el juicio de Dios sobre este mundo, que la pandemia esto y esto otro. Bueno, a todos ellos quiero recordarles que tenemos un Dios que ama y que ama incondicionalmente. Un Dios que ama toda la raza humana. El amor de Dios está al alcance de todo ser humano. Y se ha manifestado la cúspide de ese amor en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está para todos, ¿verdad?
Ahora, la obra redentora es eficaz, es eficiente solo en aquellos que hemos aceptado ese sacrificio y vicariamente recibimos los beneficios de esa muerte y de esa resurrección. El texto al que hago alusión está en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, comenzando por el verso 23. Y voy a parafraseártelo, ¿verdad? El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice lo siguiente. Escucha esto con cuidado. El reino de los cielos es semejante a, y entonces abre una hermosa parábola, una hermosa historia que ejemplifica muy bien la vida de los creyentes hoy en día y las decisiones que tú y yo como iglesia de Cristo tenemos que tomar. El Señor Jesús les dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Un rey quiso hacer cuentas con los siervos que le debían. Así que cuando comenzó a hacer cuentas, le trajeron uno que le debía mucho dinero. El dinero está establecido en la moneda corriente de ese entonces. Hay quienes me dicen que haciendo la conversión monetaria, para hoy en día serían unos $150,000, algo así. Quizá un poco más, un poco menos, no lo sé, pero es una cantidad considerable. Así que el rey llama a ese siervo y este siervo no podía pagarle, no tenía cómo. Este siervo le dice a su señor, no puedo pagarle, no sé cómo pagarle. El rey dice, véndanlo a él, vendan a su mujer, vendan a sus hijos y con todo lo que recojan voy a considerar la deuda pagada. Pero el siervo sigue conmovido, el siervo sigue diciendo, postrándose, tenga paciencia, Señor, yo le voy a pagar todo en algún momento. Y finalmente este acto conmueve el corazón del rey. El rey le dice a ese siervo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar la deuda y te voy a dejar libre. Escucha esto, la justicia estaba a favor del rey. La ley estaba a favor del rey. Este hombre tenía una deuda, tenía que pagarla. La justicia dice, según la ley, que si él debe pagar. Y si él no puede pagar, entonces la ley debe aplicarse, la justicia tiene que hacerse y este hombre tendría que responder de alguna manera por esa deuda. Pero el rey hace algo, por decirlo de alguna manera, impensable. El rey dice, ¿sabes qué? Me conmoviste, no te voy a cobrar y te voy a hacer libre. Así que retírate. Este hombre sale, ¿verdad? Y cuando sale, encuentra a otro hombre que le debe a él. Y le debe una cantidad irrisoria, ínfima, comparada con lo que él le debía a su rey. Así que este hombre que ha sido perdonado mira a aquel que le debe esa cantidad pequeña y le dice, págame la deuda. Es decir, que este hombre aplica la ley y quiere hacer justicia. La justicia es, tú me debes, tú tienes que pagar. Pero este nuevo deudor le dice, no tengo con qué pagarte, ten misericordia. Pero el hombre que ha sido perdonado le dice, no. Tienes que pagarme. Así que te vas a la cárcel y vas a tener que arreglar este asunto de alguna manera. Algunas personas observan lo que este hombre que ha sido perdonado hace con aquel deudor que tiene. Se incomodan porque saben que este hombre ha sido perdonado por el rey. Así que corren al rey y le dicen al rey, rey, mira, este hombre que acaba de perdonar ha hecho esto con alguien que le debe a él. Lo ha mandado a la cárcel y está aplicando la ley para que la justicia corra. El rey se indigna, el rey se molesta y el rey dice, tráiganmelo aquí. Y cuando lo traen, el rey lo encara, lo enfrenta y le dice, si yo te perdoné, ¿por qué no hiciste lo mismo con otro? Así que, así como has hecho con ese hombre, voy a hacer contigo. Voy a aplicar la ley, voy a hacer justicia, te vas a la cárcel y esto queda saldado. Así que el rey llama a los verdugos, trae a este hombre, lo hace encarcelar y corre la ley, corre la justicia. Y el Señor Jesús termina diciendo esto, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Qué historia más maravillosa, qué historia más conmovedora, ¿verdad?
Apliquémoslo al contexto de hoy en día, apliquémoslo al contexto de la iglesia, una iglesia que se ha abrogado el derecho de juzgar, que se ha abrogado el derecho de señalar, de acusar, de juzgar e inclusive de condenar cuando es potestad de Dios. Y cuando el Señor Jesús no vino a condenar, el Señor Jesús vino a salvar, el Señor Jesús vino a sanar lo que estaba enfermo. Esa es la función de la iglesia. Así que tomando este texto, quiero explicártelo de una forma sencilla para que hoy comiences a tomar decisiones en tu corazón, para que hoy te examines delante de la palabra de Dios, para que hables con el Espíritu de Dios que te permita entender, discernir la grandeza de ese texto. Voy a comparar este texto con una casa de 2 niveles. En el texto vemos que hay 2 niveles de ejercicio de la ley de la misericordia. El primer nivel es el nivel de la ley y de la justicia. En ese primer nivel, el que la hace, la paga. El que hace lo incorrecto debe ser castigado. El que, si es tu caso, si es el mío, el que me hace algo debe ser respondido, reprendido de esa misma manera. Es un poco el modelo del Antiguo Testamento de ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Entonces, la primera habitación, el primer nivel de la casa es el nivel de la ley y de la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Tú lo haces, tú transgredes, tú tienes que ir a la justicia y pagar por esa transgresión. Pero en el segundo nivel encontramos un modelo distinto espiritualmente hablando. En el segundo nivel encontramos la gracia y la misericordia. Encontramos el modo del perdón. En el segundo nivel, sin desconocer la ley, sin desconocer la justicia, la persona que administra ese segundo nivel, y para este caso voy a poner a Dios por testigo, es el que decide perdonar. El segundo nivel de la habitación es perdona al que te ofende. El segundo nivel de la habitación es no cargues con la ofensa que te han hecho, no cargues con la deuda, no busques venganza, otorga el perdón por gracia, por regalo, aunque no lo merezcan. Significa ese segundo nivel que tú decides perdonar al que te ha ofendido, que tú decides asumir el costo de ese perdón. En otras palabras, que la deuda que tú estás perdonando sale de tu bolsillo y no se la vas a cobrar al otro. Escucha lo escandaloso del segundo nivel, escucha lo escandaloso de la gracia de Dios. Por eso es que muchos hijos de Dios todavía no han entendido y no saben vivir bajo la gracia. Por eso es que somos el único cuerpo en este planeta que entiende lo que significa la gracia, que entiende lo que significa vivir bajo la gracia, porque el resto de religiones, el resto de cultos, el resto de sectas que existen en el mundo, los sistemas políticos, todos están basados en las obras, en los hechos, en la transgresión y en el pago por esa transgresión, pero no conocen el valor de la gracia, no conocen el valor del perdón. El nivel de la gracia significa que tú otorgas algo inmerecido y que de tu bolsillo asumes el gasto, el costo de ese perdón por misericordia. Ahora, voy a detenerme un poquitito en estos 2 niveles, porque hoy Dios quiere que tú te preguntes en qué nivel, en qué habitación de esa casa estás viviendo, o en qué habitación de esa casa quieres vivir. Y quiero decirte algo de antemano, tú no puedes vivir en los 2 niveles al mismo tiempo. O vives en la primera habitación y siempre estás juzgando, condenando y pidiendo que se castigue al culpable, o vives en el segundo nivel en donde por gracia has recibido y por gracia das. Así como has sido perdonado, tú vas a perdonar a otros. Alguien pagó el precio por ti, por mí. En otras palabras, tu deuda, mi deuda, salió del bolsillo de alguien. Y ese alguien es Dios a través de su Hijo, el Señor Jesús. Y el Espíritu da testimonio de eso a tu corazón y a mi corazón. Así que son 2 habitaciones diferentes. Ahora, en la habitación del primer nivel entendemos esto. La ley es necesaria. La justicia es necesaria. La ley permite que se administre justicia, ¿verdad?
Ahora, si no hubiera ley, indudablemente estaríamos en un caos, en una situación de anarquía. El quebrantamiento de la ley, lo sabemos, tiene que acarrear consecuencias. Primero, porque el que rompe la ley, el que transgrede la ley, tiene que aprender, tiene que recibir una lección porque hizo algo incorrecto, ¿verdad? Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero en segundo lugar, porque la aplicación de la ley y las consecuencias de esa transgresión, esa justicia, buscan desanimar a otros que también quieran transgredir la ley. Y en eso todos estamos de acuerdo. Voy a ponerte este ejemplo para que lo imagines. Estás en tu casa y de pronto un hombre viene, entra a tu casa sin que te des cuenta, te amenaza, te ata, saquea tu casa y escapa con valores de tu casa, además de dejarte hecho un manojo de nervios y en situación casi de pánico. De alguna manera tú logras desatarte, logras buscar ayuda, tus vecinos te ayudan, llaman a la policía y la policía, es una historia por supuesto, atrapa al ladrón. Y encuentran en posesión del ladrón las cosas que tú dices que han robado de tu casa. Así que tú haces que ese ladrón se aplique la ley sobre él, vaya a justicia, el juez escucha las partes, escucha el que acusa, escucha el que defiende, escucha a los testigos, mira las pruebas y dice, este hombre es culpable. Transgredió la ley, voy a hacer justicia, este es el veredicto, tienes que pagar por eso. Hasta ahí tú dices, gloria a Dios, se hizo justicia, se aplicó la ley, estoy satisfecho, ¿verdad? Y tú quedas satisfecho. Estás moviéndote en el primer nivel de la casa, estás moviéndote en el nivel de la ley y de la justicia. Ahora, quiero decirte esto, Dios es justo. Efectivamente, la ley de Dios está para ser cumplida. Y la ley de Dios, cuando es transgredida, acarrea consecuencias. La justicia de Dios tiene que ejercerse. Pero además de eso, Dios es amor. Y cuando digo que Dios es amor, lo que te estoy diciendo no es que el amor es algo que Dios pueda hacer o dar. Te estoy diciendo es que es la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de un Dios que es amor, estamos hablando de Él como es Él, en su naturaleza. Así que la situación que tenemos aquí, comparándola con la casa de las 2 habitaciones, es esta. Dios es justo, su justicia tiene que cumplirse, la ley fue transgredida, pero al mismo tiempo Dios es amor. Así que Dios tiene que tratar con la infracción, con la transgresión de la ley, de la misma manera que tú quisiste que ese ladrón fuera sometido a la justicia. Dios mira la raza humana, Dios te mira a ti, Dios me mira a mí y dice, efectivamente transgrediste mis leyes, efectivamente voy a juzgarte, porque tengo que juzgarte, yo soy justo, la ley la di para eso. Y el Señor te juzga y el resultado es culpable. Pero Dios te ama. Y el amor de Dios tiene unas características maravillosas, es incondicional. Así que Dios tiene que tomar una decisión. En medio del amor que te tiene que hacer justicia. Y entonces Dios, la Trinidad, deciden de común acuerdo que el Hijo único de Dios se haga hombre y que venga aquí a la tierra y que tome tu lugar en ese juicio. Así que voy a hablarte del segundo nivel de la casa, la segunda habitación. En la primera habitación tú fuiste hallado culpable, tú tienes que pagar por esa transgresión y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor, Dios en su poder, en su infinito amor y misericordia dice, ok, yo soy un Dios justo, debo hacer justicia, pero además te amo. Así que yo decido tomar tu lugar. Y envía a su hijo, y su hijo toma tu lugar. Así que volvamos a la historia. El ladrón roba tu casa, el ladrón se lleva tus bienes, el ladrón es atrapado, el ladrón es llevado a juicio, el ladrón es hallado culpable, el juez dice, efectivamente, aquí están las pruebas, los testigos, las acusaciones. Pero alguien se para y dice, juez, yo voy a tomar el lugar de ese ladrón. Yo voy a tomar el lugar de ese hombre que robó.
Así que toda la carga de la ley, toda la carga de la justicia, por favor que caiga sobre mí, pero a ese hombre déjenlo libre. Tú te paras indignado y tienes muchas opciones, tu cabeza se confunde y tú dices, no, espere un momentito, es que el ladrón fue ese fue el que me robó, yo tengo las pruebas, juez, usted las escuchó. Puedes indignarte o puedes maravillarte, sorprenderte y decir, wow, no entiendo, ¿cómo puede haber alguien que tome el lugar de este hombre cuando ese hombre es culpable? Bueno, quiero decirte esto hoy porque tienes que tomar una decisión. ¿En qué habitación de esa casa estás viviendo? ¿O en qué habitación de esa casa deseas vivir tu vida? Porque las consecuencias espirituales y naturales sobre ti son importantes. Si decides moverte al primer nivel, entonces tienes que decirle al ladrón, usted de aquí no sale. Y si el juez lo deja salir porque este otro va a tomar su lugar, yo voy a hacer justicia por mi mano y apenas salga usted y yo no la vamos a ver y vamos a arreglar el asunto a otro precio. Porque usted es ladrón, porque usted me robó, usted me hizo daño. O puedes decir, sí, voy a perdonar a ese hombre, a ese ladrón. Si este hombre tomó su lugar y le dieron a ese otro la posibilidad de vivir una vida nueva, inocente, yo voy a creer en eso y voy a vivir conforme a eso. La muerte del Señor Jesús hizo que la justicia de Dios se cumpliera, pero la resurrección del Señor Jesús hace que tú pases del primer nivel de la casa al segundo nivel, a la segunda habitación, en donde a pesar de que tú y yo éramos culpables, ahora somos declarados inocentes. A muchos no les va a gustar. Es más, hay muchos cristianos que todavía riñen con esto. Hay muchos cristianos que todavía piensan que tienen que hacer cosas para agradar a Dios, para que Dios les ame más. Y piensan que si cometen errores, Dios les ama menos. No han entendido lo que es la gracia y lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios no pone condiciones. El amor de Dios no depende de que tú seas bueno o malo. Dios no te puede amar más. Él es amor. Dios no te puede amar menos. Él es amor. Hay una canción que cantamos en la iglesia que habla de que el amor de Dios es maravilloso, no puedes estar más alto que Él, no puedes estar más bajo, no puedes salirte por los lados, todo lo que tú eres está cubierto por su amor. Y con el amor de Dios viene su gracia, viene su perdón y viene su misericordia. No lo mereces. Lo más cercano que encuentro yo al amor de Dios, y permíteme que haga aquí una pequeña historia, es el momento en que un padre o una madre tienen a su hijo recién nacido en las manos. Yo recuerdo cuando me pasaron a mi hija Laura, yo estaba presente en el momento del parto, era una cesárea. Y yo recibo a esa criatura tan chiquitita, tan indefensa, tan frágil, tan vulnerable. Y cómo amé a esa niña. Mis ojos derramaron lágrimas. Ahora quiero decirte algo. Esa criatura que yo sostengo en las manos no ha hecho nada para merecer mi amor. Está recién nacida y no podrá hacer nada para que yo la ame más todavía. Está recién nacida. Pero cómo la amo y cómo la amé en ese momento, ¿verdad? Eso es la experiencia humana que yo quizás encuentro más cercana al amor de Dios. Esa criatura no ha hecho nada para que la ame de esa manera. Y esa criatura jamás podrá pagarte todo el amor que le estás dando. Así es el amor de Dios para contigo. Así que Dios te ama tanto que decide tomar tu lugar y te mueve del primer nivel donde eres culpable y debes recibir el peso de la ley y de la justicia al segundo nivel de la gracia, del perdón y de la misericordia. ¿En qué nivel estás viviendo? ¿En qué habitación estás viviendo? ¿En la habitación de la ley y la justicia donde todo es ojo por ojo, diente por diente, el que la hace la paga? ¿O estás viviendo en el segundo nivel de la casa bajo la gracia y la misericordia donde has sido perdonado y tú decides perdonar, donde tú cubres con misericordia todas las faltas que otros cometen contra ti?
O quizás como muchos en la iglesia viven una doble moral. Quieren vivir en las dos habitaciones. Quieren toda la gracia, el perdón y la misericordia de Dios para ellos, pero quieren que aquel que comete pecado se pudra en el infierno, que caiga todo el peso de la ley, que la justicia de Dios se cumpla. Hermano, hoy quiero que tomes una decisión porque Dios quiere exhortarte con este texto. Escoge la habitación de la casa en la que quieres habitar. Si te mueves en el primer nivel, estás corriendo un riesgo peligroso, porque el Señor Jesús nos recuerda que si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar, que de la manera en que juzgues tú vas a ser juzgado. Pero si te mueves al segundo nivel, a la segunda habitación, donde tú decides recibir la gracia, vivir bajo la gracia, y vivir bajo la gracia significa de gracia he recibido, de gracia voy a otorgar, he sido perdonado, ahora yo soy perdonador. La misericordia de Dios me ha cubierto y muchas cosas que yo me merecía no me han llegado, y de la misma manera yo hago con aquellos, aunque no lo merezcan, porque tú y yo no lo merecíamos. De la misma manera hago yo con otros. Los cubro con la gracia que me cubrieron a mí. Los cubro con la misericordia que me están cubriendo a mí. Los cubro con el perdón, con el mismo perdón con el que yo he sido perdonado. El amor de Dios es maravilloso. Ahora quiero decirte algo. El peligro de vivir en el primer nivel, en la primera habitación de la casa, y es este. Tienes un enemigo, tengo un enemigo de Dios. Lo conoces, Satanás, la serpiente antigua. Ese enemigo no conoce de la gracia. Ese enemigo siempre está acusando. Apocalipsis capítulo 12. Verso 10, y está Juan hablando, dice, oí una gran voz que decía, la salvación llegó, el poder de Dios llegó, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Quiero decirte esto. Satanás tiene como nombre el acusador. Satanás ama el primer nivel, la primera habitación, porque en esa habitación él siempre va a buscar encontrar dónde está tu punto débil, dónde está tu fragilidad, dónde está tu pecado, dónde está tu transgresión, para correr y decir, como dice el texto que acabo de leer, acusándote día y noche delante de Dios, diciéndole, se transgredió tu ley. Que se aplique la justicia, condénalo, la muerte es lo que se merece, no vida eterna. Satanás no conoce de la gracia, Satanás conoce del juicio, Satanás conoce de la acusación, Satanás conoce de la aplicación de la ley. Tenemos un enemigo que busca que no perdones. Satanás no conoce del perdón. Satanás busca que guardes la ofensa. Satanás busca que te envenenes, que te intoxiques con la ofensa que otro te comete, a ti o a los tuyos. Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15 dicen, el autor de Hebreos, procuren vivir en paz en lo que de ustedes dependa y en santidad, porque sin santidad no van a ver a Dios. Pero advierte algo, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. Mira qué tremendo este texto, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. El no perdonar, el abandonar el nivel, la habitación de la gracia, el abandonar la habitación de la misericordia, el abandonar la habitación del perdón y bajar al nivel de la justicia, hace que tú estés exigiendo de otros lo que a ti se te perdonó. Hace que tú pongas sobre los hombros de otros cosas con las que tú mismo no podrías. Y eso va generando en ti raíz de amargura. Eso va haciendo que esa ofensa y ese dolor y ese deseo de venganza y de castigo sobre otro vaya creciendo sobre ti. Y no solo te intoxica a ti, dice la palabra que va a hacer que otros se contaminen también con eso. Si tú eres padre, tus hijos se contaminan con tu rencor. Si tú eres madre, tu esposo y tus hijos se contaminan con tu rencor. Si tú eres líder o ministro, tu rencor, tu dolor, tu deseo de venganza, tu afán de que ese otro se pudra y que pague, contamina tu iglesia, contamina tu territorio. Ese es el peligro de bajarse de la gracia a la primera habitación
de la ley y de la justicia. Cuando tú pides que sobre otro caiga todo el peso de la ley, pero para ti pides gracia, para ti pides misericordia, para ti pides perdón, estás cometiendo un grave error. Porque cuando pides para otro el peso de la ley, la palabra de Dios dice que sobre ti va a caer el peso de la ley. Mateo 7, versos 1 y 2, claramente lo dice: no juzguen para que no sean juzgados. Escucha esto: abandonas la gracia, bajas a la ley, bajas al juicio, entonces juicio viene sobre ti. Porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Dios quiere que seas un sembrador. La parábola del sembrador todos la conocemos. Gálatas 6, 7, 9 dice de una forma muy clara: no se engañen, nadie se puede burlar de Dios. Lo que usted siembre, eso va a cosechar. Lo que Dios te está diciendo hoy es: siembra gracia, siembra misericordia, siembra perdón, porque esa va a ser tu cosecha. Vas a cosechar gracia, vas a cosechar misericordia, vas a cosechar perdón. Pero si siembras juicio, si siembras acusación, si siembras transgresión, venganza, si siembras que sobre el otro caiga todo el peso de la ley que no cayó sobre ti por gracia, si siembras eso, eso va a ser tu cosecha. Mateo 6, cuando los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar, y el Señor Jesús le dice: vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Y recuerdas el Padre Nuestro, le llamamos así. Al final del Padre Nuestro, el Señor Jesús le dice estas palabras a los que le están escuchando: si perdonáis a los hombres sus ofensas, segunda habitación de la casa, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre Celestial. Segunda habitación, gracia, misericordia, perdón. Pero el Señor Jesús añade esto, verso 15: pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, primer nivel de la casa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Decide en qué habitación quieres vivir. Decide en qué habitación estás viviendo en este momento. Iglesia, reacciona. Antes de ver juicio, castigo, antes de ver que caiga todo el peso de la ley, que se pudran en el infierno, piensa lo que Dios hizo contigo. Dios te pasó de la primera habitación a la segunda por gracia y por misericordia. No lo merecías, no lo merecía. Dios en su misericordia te ha protegido de la consecuencia de muchos errores, de muchas bobadas que tú y yo hemos hecho. No lo merecíamos, pero el amor de Dios es así. Dios te ha perdonado porque en su Hijo Él cumplió su justicia. Y el Señor Jesús murió por ti, murió por mí. Escoge vivir bajo la gracia. Escoge vivir bajo el perdón, escoge vivir bajo la misericordia, escoge habitar en esa segunda habitación. Cuando abandonas ese nivel y bajas de nivel, te expones a que la ley y la justicia se apliquen sobre ti con todo el rigor que eso trae. Hermano, esta es una iglesia de gracia y de misericordia. Esta es una iglesia donde tú no vienes a ser acusado, donde tú no vienes a ser juzgado. Esta es una iglesia donde creemos firmemente que el mismo mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de un Señor Jesús que vino para salvación, se cumplen aquí en esta congregación. Aquí creemos en la misericordia de Dios. Aquí creemos en el perdón de Dios. Aquí creemos y practicamos la gracia de Dios. Nadie que venga a esta iglesia puede ser juzgado. Nadie que venga a esta iglesia puede estar fuera de la posibilidad de conocer, de tener acceso a la gracia de Dios. Esta es una iglesia perdonadora. Esta es una iglesia que no vive en el pasado. Esta es una iglesia que cree firmemente que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz fue suficiente para que tú y yo, aún siendo transgresores de la ley, aún siendo culpables, aún mereciendo el juicio de muerte, no lo tuviéramos, porque alguien tomó tu lugar y tomó mi lugar. Ahora habitamos en una segunda habitación, habitamos bajo la gracia. Y vivir bajo la gracia significa que tú y yo, habiendo recibido de gracia, ministramos de gracia para otros.
Toma una decisión hoy. Este tiempo de pandemia para mí es un tiempo de gracia y de misericordia. Es un tiempo en el cual Dios pudo haber destruido la raza humana, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque nos está dando tiempo a nosotros, la Iglesia de Jesucristo, que prediquemos la gracia. Y al que no conoce la gracia, para que pueda tener acceso a ella y se arrepienta. Así que, hermano, antes de acusar, antes de juzgar, recuerda lo que Dios hizo por ti. Te pasó de la primera habitación a la gracia, al perdón, a la misericordia. Aprende a vivir bajo la gracia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor sobre ti alce su rostro y ponga en ti su gracia, su misericordia, su perdón, su paz. Shalom, hermanos. Dios te bendiga en este glorioso día. Amén. Sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo criado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Desde a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor, llegar en ti, Dios, y sobre todo pensaste en mí. Por amor, sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre
pensaste en mí por amor y sobre todo pensaste en mí por amor y sobre todo pensaste en mí. Bendiciones, Iglesia Hispana del Nazareno de Brampton. Hoy te traigo buenas noticias. Muy pronto nos estaremos reuniendo aquí, donde la iglesia alaba a Dios, pero lo estaremos haciendo con nuevas medidas. Ven y te explico los nuevos procedimientos. Cuando llegues a la iglesia y aún en el parqueadero, debes llenar por internet el formato de autoevaluación para saber si tú y los tuyos han estado en riesgo de contagio. Si todo está bien, sigue las instrucciones del UGIES para seguir adelante. Para entrar a la iglesia, el ujier abrirá la puerta por ti. Recuerda mantener la distancia. Cuidémonos entre todos. Si tú o alguien de tu familia tienen fiebre, deben regresar a casa y buscar atención médica. Síguenos por internet. Estaremos orando por ti. El ujier te indicará dónde pueden sentarse tú y tu familia. Quédate allí todo el tiempo y saluda a tus hermanos de la iglesia desde la distancia. Ahora podrás escuchar la palabra de Dios y regocijarte con toda la iglesia. Al finalizar el servicio, espera por instrucciones para salir de manera ordenada. Puedes dejar tus diezmos y ofrendas. Al salir, no te quedes conversando afuera con otros miembros de la iglesia. Ve y disfruta el resto de tu día en familia. Estas son todas las medidas que vamos a tomar para que cuidemos a todos los miembros de nuestra congregación. Si tú crees que puedes estar en riesgo, mejor quédate en casa y escucha el servicio online. Pero si vienes al santuario, recuerda que tenemos que cuidar a nuestros ancianos y a todas las personas que tienen condiciones preexistentes. Recuerda que debes tener puesta tu mascarilla todo el tiempo. Mantén a todos los miembros de tu familia junto a ti y alejados por lo menos 2 metros del resto de la congregación. Esperamos verte muy pronto para alabar juntos a nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.